estamos dando. Y hoy vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios, hermanos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, porque a través de el tiempo has permitido a lo largo de la historia que tu bendita palabra siga siendo expuesta y escudriñada, Señor. Y como cada vez que nos reunimos, Padre, para estudiarla y meditar en ella, te pedimos, Señor, que por la obra de tu Espíritu Santo podamos entender, podamos meditar, pero sobre todo que podamos, Señor, llevar por obra lo que hoy nos instruya, Señor. Te rogamos que tu palabra penetre, Señor, a lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, para atesorarla, Señor, para vivirla, Señor. Ayúdanos, Señor, una vez más a que con tu enseñanza nuestra vida siga siendo transformada para tu gloria, Señor. Porque te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. Una característica, hermanos, común en todos los niños, si hay algo que les da alegría, es cuando ven que ellos crecen, ¿no es cierto? Cuando ven que en lo natural, en su estatura van creciendo. Desean a veces ser como sus hermanos mayores y a veces unos nos externan: quiero ser como tú, papá, quiero tener tu estatura y ser así. Es un deseo que en lo natural en la mayoría de los niños se da. En su momento ellos al nacer, pues para poder crecer tuvieron que ser alimentados desde el primer día en que nacieron. Desear la leche en un instinto natural fue algo evidente en la vida de cada uno de nuestros hijos. En lo espiritual es una señal, ese deseo de alimento es una señal de querer crecer, de desear crecer en lo espiritual. Una vez que vemos nuestra necesidad, cuando ya estamos en Cristo y estamos creciendo ya en lo espiritual, vemos una necesidad en nuestro ser de alimentarnos cada vez más de la palabra de Dios. Y empezamos a hallar ahí nutrición en ella, nutrición en Cristo. Y nuestro apetito espiritual aumenta cada vez más cuando leemos y tenemos más contacto con la palabra de Dios. Y esto va a redundar en algo muy importante, hermanos. Va a redituar en nuestro crecimiento espiritual. Por eso el título de hoy: crezcamos en nuestra vida espiritual. Dios desea que haya en nosotros un crecimiento en nuestra vida espiritual. Llegamos a Cristo y empezamos a conocer apenas las cuestiones más elementales, ¿no es cierto?, de las doctrinas. Conforme va pasando el tiempo, el Señor nos permite ir comprendiendo más por su Espíritu y nos permite ir conociendo más acerca de Él, de sus atributos, de su voluntad, acerca de quién es Él. Y esto nos lleva a ese crecimiento, hermanos, conocer más de su voluntad. Por eso hoy vamos a ver dos deberes importantes para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Dos deberes importantes para el crecimiento de nuestra vida espiritual. El primer deber es que el creyente se despoja de todo pecado. Y número dos, que todo creyente para su crecimiento espiritual desea la palabra de Dios. Se despoja del pecado
y desea la palabra de Dios. En la vida cristiana, hermanos, la santidad es más que una doctrina, más que una experiencia, es una forma de vida. La santidad en la vida del creyente es mucho más que esa simple doctrina, es una forma de vida, es la forma que Dios desea que vivamos. Vamos a ver el primer deber importante para nuestro crecimiento espiritual. Y es que el creyente se despoja de todo pecado. Primero de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando pues, esta palabra pues, hermanos, es por lo tanto, ¿sí? Por lo anterior, por lo que el apóstol Pedro ha venido enseñando. Y él ha dicho que porque somos purificados por la palabra, porque hemos venido a una vida nueva por la palabra, el apóstol está recordando a sus lectores acerca del poder de la palabra de Dios en sus vidas. El apóstol quería recordarnos y quiere recordarnos hoy que la palabra de Dios es la única base para poder vivir de manera cristiana. La palabra de Dios es la única guía que nos va a enseñar, que nos va a guiar a vivir de tal manera que sea una alabanza a Dios, nuestra manera de vivir. Jesús ya me ha enseñado esto, hermanos. Jesús había respondido y dijo: escrito está. Ahí cuando fue llevado al desierto para ser probado, para ser tentado, le respondió a Satanás cuando le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo le contestó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? De toda palabra. Jesús estaba manifestando la importancia de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. De Dios mismo. La importancia de la palabra de Dios. Romanos 15:4, por favor. Por supuesto, el apóstol Pablo también habla acerca de la importancia de las Escrituras. Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron hay una finalidad, a fin de que por la paciencia y la consolación de ¿qué, hermanos? De las Escrituras, fíjense qué tremendo, tengamos esperanza. La palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios nos muestra quién es Dios, la palabra de Dios nos trae esperanza, la palabra de Dios nos purifica, pero también la palabra de Dios, las Escrituras, nos traen consolación, nos traen esperanza. Segunda Timoteo, no lo busques, se lo leo, lo conoce. Segunda Timoteo 3:16, toda la Escritura, es decir, la palabra de Dios, es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esta es la bendición que trae también, por supuesto, la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:17 nos sigue diciendo ahí, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Estoy leyendo otra versión. La palabra de Dios es una bendición a nuestra vida, hermanos, que entre otras cosas nos limpia, nos guía, nos ayuda, nos capacita, nos corrige. En el contexto de Pedro, en el cual ha venido enseñando en capítulos anteriores, ha venido hablando acerca del poder y la eternidad de la palabra de Dios. Es por ello que ahora llega a una importante conclusión que hoy vamos a, de alguna manera, estudiar. De todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha nacido en verdad como un creyente
redimido por el Señor, Dios va a gobernar su vida. Y la muestra de que ha sido un creyente genuino va a estar expuesta en su manera de vivir, en su manera de conducirse diariamente. Es decir, hermanos, aquella persona que diga, yo conozco a Cristo, yo soy creyente, yo soy cristiano, va a evidenciarlo en la manera en que se conduzca diariamente, en todo su caminar, en cada instante, a donde se ubique, a donde esté en su trabajo, en casa, con sus hijos, manejando, en cualquier esfera de la vida, debemos manifestar, hermanos, que conocemos a Dios. Y que Cristo Jesús es el que dirige, el que gobierna nuestra manera de vivir. Porque cuando alguien dice, soy cristiano, si alguien dice, Cristo es mi Señor, debe de haber evidencias. Indudablemente debe haber evidencias de que así es. Es decir, cuando alguien afirma ser cristiano, esperamos ver por medio de su conducta a un varón de Dios o a una mujer de Dios. Recordando el contexto, hermanos, también los destinatarios de la carta de Pedro son creyentes que estaban también sufriendo. Eran seguidores de Cristo que estaban sufriendo persecución y se encontraban esparcidos en Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia. Pedro, a través de la revelación del Espíritu, escribe aquí a estos creyentes para decirles cómo debían comportarse aún en las circunstancias más difíciles de su vida. Por supuesto, esto también, hermanos, nos exhorta a nosotros, ahora que lo vamos a estudiar, nos exhorta a vivir de cierta manera para nuestro crecimiento espiritual. Reitero lo que vamos a ver, hermano, 2 deberes importantes para nuestro crecimiento espiritual. El creyente se despoja de todo pecado. Ahí en el versículo que estamos, dice desechando. Este verbo, hermano, es un imperativo, es despojarse a uno mismo. Es poner lejos, literalmente, es despojarse uno mismo. En sentido figurado, Pedro está diciendo, quítense aquella ropa sucia, en sentido figurado. Despójense de lo que les estorba para correr la carrera que Dios desea y como Dios lo desea. ¿Recuerda usted Hebreos 12, hermanos? Hebreos 12:1. Vayamos ahí, por favor. Hebreos nos habla de despojarnos. Hebreos 12:1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también tenemos alrededor nuestro tan grande número de testigos. Y ve aquí, dice, despojémonos de todo ¿qué? Peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué importante es en la vida del creyente entender que ese pecado que nos asedia debe ser desechado, puesto a un lado de nuestra vida para poder vivir como Dios desea. Claro, hermanos, lo estás diciendo la Escritura en sentido figurado. Quítense la ropa sucia. Se narra que en tiempos antiguos, cuando las personas eran bautizadas, después de haberse sumergido en el agua, los creyentes tenían que cambiarse de ropa, ¿sí? Traían, por decirlo así, una muda más para ponerse esa ropa después de bautizarse, una ropa nueva, simbolizando así una vida nueva. En este sentido es el despojarse de todo aquello que nos lleva
a errar, a pecar, a ofender a Dios con nuestras actitudes, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que miramos, en lo que actuamos. En este sentido es ese despojarse de todo pecado. Claro, si verdaderamente era una nueva vida, alguien estaba en una nueva vida, había un cambio en esa vida. Y se hacía evidente que esa mujer, que ese varón tenía una nueva vida en Cristo. Se hacía evidente que esa persona en realidad había entregado su vida a Cristo a través de su forma de vivir. Regresando a nuestro contexto, el apóstol Pedro les dice a sus lectores que deben quitarse la vestimenta. Primera de Pedro 2:1. Dice, toda malicia. Toda malicia. Hay varios aspectos de la vida del creyente que nos habla la Escritura a través del apóstol Pedro que debemos erradicar de nuestra vida, hermanos, para que no sea un estorbo en nuestro crecimiento espiritual. Y el primer factor en nuestra vida debe ser la malicia. Es la primera actitud pecaminosa que toca aquí Pedro, ¿sí? Comienza con la malicia, que significa maldad. Viene del griego kakos, algo indigno, injurioso, malo, algo que daña. Alguien con malicia es una persona cuya actitud hace daño a los demás. Y hace referencia a aquella mala voluntad que hay en la naturaleza caída, cuando no se reconoce a Cristo. La naturaleza caída es cuando aún no conocemos a Cristo. Hay esta actitud marcada en mucha gente porque hay malicia, como hoy lo vemos en la sociedad. Es una mala voluntad, es una inclinación del hombre hacia el mal, hacia provocar incluso mal a nuestro prójimo, a hacer sufrir a los demás. Hay personas que viven en malicia, que hacen sufrir a las demás personas, que hacen daño. Pudiera haber vestigios de este aspecto de malicia en los creyentes, hermanos. Pregunto, si la hay, tanto que Pedro está haciendo mención de esto. Podemos dañar, hermanos. Podemos dañar, incluso con nuestros labios. Podemos dañar a quien decimos amar con una actitud incorrecta. Podemos dañar a nuestro esposo con una actitud incorrecta, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Podemos dañar a alguien, hermanos, con nuestros labios. Tengamos cuidado. No se trata de caer en la maldad que conocemos tremenda del hombre para llegar a hacer daño. A veces una palabra, una mala actitud daña el corazón de nuestra familia o de alguna persona que tenemos contacto con ella. Por ello debemos tener mucho cuidado, hermanos. Y a veces ni nos damos cuenta que alguien ha sido dañada por nosotros. Hasta que se acercan, hasta que te lo dicen, hoy me ofendiste, hoy es que me hablaste de esta manera, hoy perdóname, no me di cuenta, de verdad, perdóname porque no fue mi intención. Por eso hoy el Señor nos habla de tener cuidado en este tipo de actitudes que pueden, o las que podemos en algún momento caer en ellas, hermanos. Pablo utiliza aquí la misma metáfora, despojaos del viejo hombre, que en Efesios 4:22. Vamos ahí, por favor. Efesios 4:22. Todo hijo de Dios, toda mujer de Dios que ha venido a Cristo, tiene un parteaguas, hermano. Hay una transformación, hay una vida anterior al momento en que conoció a Cristo, ¿no es cierto? Una vida pasada, una forma de vivir antigua que quedó atrás. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, aquí está la palabra nuevamente, despojaos del viejo hombre que está como, hermanos,
Está viciado. Nuestra vida pasada estaba viciada, estaba corrompida, estaba depravada, estaba arruinada conforme a los deseos engañosos. Había deseos engañosos en nosotros. Y puede haber todavía, porque nuestro cuerpo, nuestra carne no ha sido redimida, puede quedar algunos rasgos, hermanos, que a veces nos llevan a pecar. Por eso dice despojen, es una orden, es algo, hermanos, que nosotros debemos hacer. Es algo que Dios ordena, y si nos lo ordena es porque estamos capacitados por Dios para poder hacerlo. Nada de que se me salió esta palabra o palabrota. Si la dijimos fue porque nosotros así lo quisimos hacer, hermano. Y hay un control de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo para frenarnos a hablar mal, a mirar lo que no debemos, a tener una actitud que ofende a Dios y ofende a alguien más. Otra vez aquí en Efesios 4:22, despojaos de ese viejo hombre. Y fíjese, la palabra viejo tiene que ver con un pasado. Eso quedó atrás. Eso quedó atrás en la vida del creyente, hermano. De tal manera que el Señor nos dice, ya no más. Basta ya la manera pasada de vivir, dice la Escritura. Y hoy nos habla Pedro acerca de esto. La segunda actitud o aspecto de nuestra vida que debemos tener cuidado, hermanos, para desecharlo, para despojarnos de ello y tener un crecimiento espiritual, es el engaño. Dice todo engaño, dolos, significa señuelo, significa truco, una carnada. El engaño, por supuesto, hermanos, es una mentira. El engaño es grave en la vida del creyente, por supuesto. Es algo grave. ¿Recuerdan a Elimás el mago, hermanos? Vamos a Hechos 13, verso 6, por favor. Recuerda el contexto, se encontraba Bernabé y Saulo ahí en Chipre, hablando de mentira y de engaño, un mago, un falso profeta, ¿verdad? Llamado Bar Jesús. Dice Hechos 13:6. Vamos ahí, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 6. Del 6 al 11. Dice la palabra: después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado, ¿qué, hermanos? Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Vean el contexto. Este hizo venir ¿a quién? A Bernabé y Saulo, y deseaba, ¿qué, hermanos? ¿Qué deseaba este procónsul? Oír la palabra de Dios. Había algo en su corazón que le estaba llevando a desear escuchar la palabra de Dios. Pero, dice aquí en el verso 8, Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de ¿qué? De desviar la fe al procónsul, tratando de engañar. Estamos hablando de mentira y engaño. Dice el verso 9: entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, en ese hombre, dijo: tú, ¿hijo de quién? Del diablo. ¿Estamos ahí? Sí, del diablo. Hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño, dolos, la misma palabra que estamos estudiando, y fraude, enemigo de toda justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Y dice el verso 11: ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando, ¿quién, qué, hermanos?
quien lo guiara de la mano. Es decir, se cumplió un juicio sobre él. ¿Por qué? Por el engaño, por la mentira, porque él era un dolos, ¿sí? De todo engaño. Dijeron los discípulos, los apóstoles, lleno de todo engaño. Entonces, el engaño, hermanos, denota algo muy tremendo. Denota una astucia, denota una deshonestidad, denota falsedad en la cual nosotros como creyentes no debemos de caer. El mundo está lleno de estas cosas, ¿no es cierto? El mundo está lleno de engaño, está lleno de deshonestidad y de falsedad. Miren, hermanos, qué contrario a Cristo. ¿Cuántos dicen así es? Qué contrario a Cristo. Juan 1:14. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y era lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Aquí está el contraste. El contraste del mundo de engaño, de falsedad, con Cristo mismo, el verbo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, si nos decimos discípulos de Jesucristo, decimos seguir a Cristo, lleno de gracia y verdad, nos debemos mover siempre en verdad. Amén, hermanos. Amén. Siempre debemos caminar en verdad. Debemos hablar todo tiempo la verdad, hermanos. Porque cuando no lo hacemos así, viene una carga a nosotros. En primer lugar, estaremos pecando. Y si conservamos ese pecado de mentira, viene una mentira más para conservar el anterior, y otra más, y otra más, y otra más, de tal manera, hermanos, que se hace un pecado ya mayor ante Dios. Y ese pecado nos va a esclavizar, porque no nos va a llevar a sentirnos libres hasta que no confesemos primeramente a Dios ese pecado o esa mentira, y confesarlo a la persona a la que le mentimos. Porque realmente el mundo a veces etiqueta para su justificación que son mentiras piadosas. Una mentira para Dios, ante Dios, es pecado, hermanos. Por muy pequeña que esta sea. ¿Y sabe qué? Cuando hablamos en verdad, Dios siempre va a respaldar esa verdad. Y le va a respaldar a usted, aunque la verdad traiga consecuencias, las cuales hay que afrontar. Pero saben, es mejor hacer eso y estar bien a los ojos de Dios que cargar un tiempo con una mentira que lo esclaviza, lo puede esclavizar por mucho tiempo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Y debemos de caminar siguiendo a Cristo, caminando siempre en verdad, hermanos. Y usted va a tener el respaldo de Dios. El respaldo de Dios. Sabemos hoy cómo está el mundo, ¿no es cierto, hermanos? Sí. A veces pareciera que vivimos como en una pesadilla, ¿no es cierto? Por el pecado que inunda el mundo. Cada vez es más y más y más y más pecado. Mucho más. Y lo triste de esto también es que el mundo mismo, la gente, la humanidad se está cauterizando más a esa manera de vivir. Cada vez es más cotidiano todo lo que vemos, todo lo que escuchamos acerca del pecado. Nosotros no debemos cauterizarnos, hermanos, al pecado. Debemos siempre estar en comunión con Dios para estar sensibles de que todo pecado, que toda mentira, que todo engaño es pecado delante de Dios. Amén, iglesia. Como cristianos, hermanos, debemos reflejar en nuestra vida el carácter de Cristo, conducirnos siempre en verdad. Eso va a dar un buen testimonio, hermanos.
da un testimonio correcto de nosotros. ¿Recuerdan a Natanael? ¿Cómo se expresó Jesús de él? Debemos ser genuinos, hermanos. Vamos a Juan capítulo 1, verso 43. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, ¿qué dijo de él? He aquí un verdadero israelita, en quien no hay, ¿qué, hermanos? No hay engaño. Es decir, Jesús mismo está reconociendo que era un hombre íntegro, hermanos, un hombre en el cual no había falsedad, que se conducía correctamente. ¿Qué conoce el corazón de Natanael? Cuando lo veía acercarse a él, él conocía su vida. ¿Qué diría de nosotros acercarnos hacia Jesús en una situación similar? ¿Qué diría de nosotros? ¿Qué expresaría de mí? ¿Qué expresaría de usted? Aquí viene quién. ¿Imagina? Aquí viene quién. ¿Cómo Dios hoy, este día, puede expresarse de nosotros como íntegros? ¿Cómo qué, hermanos? Caminamos en verdad, en integridad. Debería de ser así. ¿No es cierto? Otro aspecto importante, hermanos, que menciona Pedro, que debemos despojarnos de él para poder crecer espiritualmente, es la hipocresía. La hipocresía. Hipocresía en el original aquí, en el contexto, es actuar bajo una parte fingida. También lleva implícito el engaño. Ojo, también es engañar o intentar hacerlo. Se refiere a una falta de sinceridad, a un fingimiento, a quien simula algo, a quien actúa, a quien se comporta como no es. Hablando de hipocresía, nos recuerda a Jesús cómo se refirió a los escribas y a los fariseos ahí en Mateo 15. Vayamos ahí, Mateo 15. Mateo 15:7, les dijo a los escribas y a los fariseos. ¿Cómo les dijo, hermanos? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? De hombres. El Señor les llamó hipócritas. Ellos decían honrar a Dios, enseñar a Dios, pero estaban lejos de Él. Es más, Él les dijo: en vano me honran. Es decir, ese honrar a Dios, no siendo genuinos, es en vano, no vale para Él. La hipocresía, hermanos, describe a alguien que finge ser lo que no es. Es una persona con doble corazón, digámoslo de esa manera, con una lengua mentirosa. Qué terrible. Nosotros como creyentes, hermanos, como seguidores de Cristo, debemos ser lo que somos aquí como cualquier otro lado, hermanos. No vestirnos según en el lugar en el que nos encontremos. Porque habrá personas que tal vez llegando, pasando esa puerta, se vistan de cierta manera. Y saliendo de ahí, tal vez llegando al auto, tal vez llegando a casa, se comporte de otra manera.
tristemente, hermanos, como creyentes, en términos muy generales, las personas en el mundo nos señalan con este pecado, ¿no es cierto? Así nos señalan, hermanos, como hipócritas. Valga la expresión, agarran parejo, ¿verdad? Por unos, dice el mundo, por mal testimonio, se habla mal de la iglesia de Cristo. Si yo fallo, hermanos, se habla mal de la iglesia de Cristo. Si yo fallo, hermanos, se va a hablar mal de este remanente aquí. Si usted falla allá afuera, hermanos, y peca, se va a hablar mal de IBF que aquí en Acapulco. Tengamos cuidado de ello, hermanos. Se lo he dicho en otras instancias. Somos representantes de Jesucristo, hermanos, en donde nos paremos. ¿No es cierto? En su trabajo, en su escuela, en el colegio, ante la junta de padres, en la escuela, padres de familia, qué sé yo, en su trabajo, con sus clientes, con sus clientas, en lo que usted se desempeñe. Usted, si es creyente, usted es representante de Cristo. Y nos van a mirar, hermano, mire, con lupa. Con lupa, hermanos. Y podemos caminar bien mucho tiempo, meses, pero fallamos en algo y se nos va a señalar por eso. Eso se va a maximizar. Lo más grave es que van a ofender a Dios y van a tener en mal a la iglesia de Cristo y también la palabra de Dios. Y van a decir, como muchas veces, yo por eso, yo no voy. Para ser como perenganito y sultanito, mira, yo mejor no voy, no me congrego. Tengamos cuidado, hermanos. Debemos vivir tal como somos aquí, en nuestro hogar, en la calle, con nuestra esposa. Si tratamos bien a nuestra esposa, debemos tratarla bien en casa. Si trata usted, hermana, bien a su esposo aquí, debe ser la forma en que usted también lo trata en casa, a nuestros hijos. En toda nuestra manera de vivir, hermanos. El cuarto aspecto que menciona Pedro, hermanos, que debemos desechar de nuestra vida para poder crecer espiritualmente, habla acerca de la envidia, toda envidia, ¿sí? Dice toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y envidias, ¿sí? Esto significa una mala voluntad que refleja celos, pero celos incorrectos, ¿sí? Esto hace referencia a una mala actitud cuando una persona muestra resentimiento por ser testigo o incluso oír que alguien ha prosperado o que le ha ido bien. Lleva a personas a desear poseer lo que otras personas tienen. Esta es una actitud terrible, en verdad. Y si no se desecha, lleva a la persona, hermanos, la envidia puede llevar al odio. Una envidia puede llevar a un resentimiento y, ¿sabe? Lleva a amargura en el corazón. Esa amargura carcome nuestra vida espiritual y a las personas. Una persona amarga va a terminar por afectar a las personas con las que vive y a las que le rodean. Acompáñenme a Santiago 3:16, hablando de que la envidia es un celo. Santiago 3:16. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay que, hermanos, ahí hay perturbación, es decir, no hay paz y toda obra perversa. Cuidado, hermanos. Vamos a perturbar nuestra vida y va a haber perturbación con las personas con las cuales nos relacionamos.
Una quinta actitud, hermanos, que debemos de desechar de nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual son las detracciones. Esto es difamación, maledicencia, hablar mal. Hace referencia a difamar, a malicia en cuanto a palabras, a murmurar, a calumniar a alguien. Se refiere a hablar mal de otra persona. Es obvio que si mencionamos aquí esto, hermano, es porque era un problema común en la iglesia temprana. Por algo está aquí plasmado en la epístola de Pedro. Era algo que acontecía aún en la vida de los creyentes, la detracción. Por supuesto, la calumnia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, describe la actitud del maligno, que es ¿quién? Es Satanás, hermanos. Es el calumniador por excelencia. Entonces, hermanos, retomando un poco, la malicia, el engaño, la hipocresía, la difamación son pecados que todo creyente debe sacar de su vida. Todo aquello que quede de esa vieja naturaleza, hermanos, de esa vida anterior, debe quedar ya atrás. Alguien expresó lo siguiente, hermanos. Se llama Pablo S. Riz. Cualquier pecado que haya sobrevivido al choque de la conversión debe ser desechado, debe desaparecer. Fin de la cita. Cualquier pecado, hermano, porque realmente la conversión fue un choque de nuestra manera de vivir, un choque de nuestra esencia, de nuestro yo pecaminoso a una vida nueva, hermano. Pero todavía hay cosas que hay que cambiar. Todavía hay esa batalla contra este cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, ciertamente la lista de estos pecados que hace referencia a Pedro no es grande, pero sí lo suficientemente precisa para señalar el mal el cual Dios desea que desechemos. Hoy el mundo caído, hermanos, se mueve a través de todas estas malicia, engaño, hipocresía, difamación, etcétera, etcétera. Acompáñenme a Romanos 1:29, por favor. Fíjense lo que escribió el apóstol Pablo, hermanos. Romanos 1:29. Dice, estando atestados, o sea, tremendamente impregnados de toda, ¿qué, hermanos? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Miren, hermanos, tal pareciera que el apóstol Pablo hubiese viajado desde hace 2000 años al futuro, hermanos. Hubiera echado un vistazo en este 2023 y hubiese regresado a 2000 años atrás para plasmar lo que vio, ¿no es cierto? Como si estuviera describiendo lo que hoy estamos viviendo. Hace más de 2000 años Pablo lo plasmó por la guía del Espíritu. Y reitero, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, todo eso. Es el mundo, tristemente, el mundo de pecado que hoy estamos viviendo. Es un retrato de lo que hoy estamos viviendo. Pablo ya lo sabía desde aquel tiempo. Prácticamente es una calca de lo que tristemente hoy vivimos. Y yo me preguntaba algo, hermanos. ¿Qué ha cambiado desde que Pablo escribió esto? ¿Sí? A hoy. Yo me preguntaba, ¿qué diferencia? ¿Estamos mejor hoy, hermanos? El hombre con todo su intelecto, con toda su ciencia, con todos sus avances, con todo su conocimiento, ¿ha mejorado su manera de vivir a la que antes había, hermanos? ¿Es mejor la manera de vivir de ahora que cuando estaba Pablo? Por supuesto que no. La maldad se ha multiplicado, dice la Escritura, porque el hombre no se ha acercado a Dios por la dureza de su corazón,
porque su corazón engañoso y la naturaleza caída lo arrastra cada vez más a un entendimiento, hermanos, entenebrecido, que le lleva al pecado. Es evidente lo que hoy vemos en el mundo: maldad, engaño, mentira, etcétera, etcétera. Y aquí algo importantísimo, hermanos: el pecado en nuestra vida es realmente un gran estorbo para desear la palabra de Dios que nos lleva a ese crecimiento. El pecado, cualquier pecado en nuestra vida, hermanos, es un gran estorbo que nos va a impedir tener comunión con Dios, poder desear la palabra de Dios, la cual nos va a llevar a esa madurez que necesitamos. Todos aquí, hermanos, necesitamos crecer en esa madurez, ¿no es cierto? Sí. Necesitamos ir creciendo, hermanos. Y el apóstol Pedro lo sabía, por ello primeramente exhorta a los lectores a deshacerse de todo pecado para después, hermanos, poder desear la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Y es aquí a donde llegamos a nuestro segundo deber importante, que como creyentes, para poder tener ese crecimiento que Dios desea en nuestra vida espiritual. Ya vimos el primero: el creyente se despoja de todo pecado. ¿Sí, hermanos? Pero también el creyente desea la palabra de Dios. Amén. Primera de Pedro 2:2 dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Una pausa aquí. Hay un deseo, están ordenando: deseen, deseen. Es un imperativo, es una orden de parte de Dios a anhelar de manera intensa algo, hermanos. Ese deseo único, intenso, desesperado, ansioso, como el del recién nacido, hermanos, cuando necesita su alimento. ¿Recuerda, hermana, cuando nacieron sus hijos o sus hijas? Deseaban comer ansiosamente. Los bañábamos y ya estaba el agua, la tina, qué sé yo, y estaban ya llorando, llore los pequeños y las pequeñitas, pero llore, y nada los detenía. Ya los secábamos, su talco, sus calcetincitos, bueno, aquí casi no se pone eso, allá se hace más frío, y ya, pero ya deseaban su alimento, y no se calmaban hasta que la mamá los alimentaba. Un deseo grande, hermanos, un deseo muy fuerte, lloraban tremendamente. En ese sentido está hablando de la palabra. Un deseo ansioso, hermano, como el del recién nacido. Al igual que el niño, hermano, recién nacido, que necesita la leche, así el creyente genuino necesita la verdad de la palabra de Dios. Con esa ansiedad, hermano. Pedro hace referencia al pequeño que acaba de salir del vientre, que con llanto y ansiedad pide su leche, el seno materno, y no paraba de llorar, y no paran de llorar hasta que los alimentan. Ese ejemplo lo usa el apóstol para ilustrarnos ahora cuánto debe ser en los creyentes el desear la palabra de Dios. ¿Usted tiene ese deseo? La leche espiritual, hermano, la bendita palabra de Dios. Ese ejemplo lo usa el apóstol, hermanos, para ilustrar cuánto, reitero, debe el creyente desear la palabra de Dios. ¿Y sabe, hermanos, por qué este anhelo del niño por la leche de su madre? ¿Por qué con ese anhelo? ¿Por qué con tanto lloro, hermanos, tan intenso le pide ese alimento a su madre? ¿Sabe por qué? Porque de ese alimento depende la vida. De alimentarse depende la vida del pequeño. De su alimento. Así en la vida espiritual.
Así en la vida del creyente, nuestra vida, su vida, mi vida, hermano, depende de nuestro alimento espiritual, que es la palabra de Dios, el pan de vida. Por ello Pedro alienta a sus lectores a desear la leche, la palabra de Dios, porque él quiere que ellos apetezcan el alimento que Dios ha dispuesto para su pueblo. Y es un deseo de Dios que en nuestro corazón, que en cada uno de nosotros anhelemos de esta manera su bendita palabra, hermanos. Ahora, hermanos, ¿cómo debe ser ese alimento para el niño? Porque no es cualquier leche, ¿eh? No hay como la leche materna, hermanos. No hay. Dios la creó y tiene las sustancias perfectas de parte de Dios para que pudiéramos crecer y alimentarnos bien. No hay ninguna fórmula hasta ahora con el hombre y toda su ciencia que pueda decir aquí está y es lo mismo que la leche materna. No la hay, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios la creó. Así en lo natural, hermanos, es la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento, hermanos. Es nuestra vida. Es nuestra vida. No es cualquier alimento, hermanos. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, donde estamos, primera de Pedro 2:2, es la leche espiritual. ¿Cómo la califica Pedro? ¿No qué? No adulterada. ¿Qué significa, hermanos? Algo adulterado implica engaño, implica que está truqueado, implica que quieren engañarnos, que no es del todo lo que se dice ser. Eso implica algo adulterado. Ahora, no adulterado significa que es sin engaño, la palabra sin truco y sin mentira. La leche espiritual no adulterada. ¿Cómo que una leche sin mentira y sin engaño? Parafraseando aquí, hermano. ¿Habrá leche adulterada? Hablando en lo natural. Es un engaño, ¿no? Sí. Recuerdo que hace muchos años allá en la ciudad, hermano, iba con mi mamá al establo. En aquel tiempo había muchos establos y me gustaba ir porque me gustaba ver a las vacas y ver cómo las ordeñaban para en esos contenedores de acero inoxidable, sacaban la leche y cómo salía la espuma de estos contenedores. Me gustaba ir ahí, hermanos. Y recuerdo que en ocasiones ya ahí temprano llegaba a acompañar a mi mamá y estaba el señor ahí con sus botas y sacaba su banco a ordeñar a la vaca con leche espumosa, fresca, pura, sin alterar, hermanos. ¿Sí? Pero como todo, pues, ya en aquel tiempo había personas que sacaban provecho, ¿verdad? Vendían leche ahí bautizada, vendían leche con agua adulterada, ¿sí? Era leche la cual le ponían su porción de agua para hacer más litros y pues era una leche ya no correcta, ya no pura, hermanos. Por supuesto que quien conocía la leche tal cual salía del establo, sabía cuando no le vendían leche buena. La leche buena daba una capa ahí de grasa, que era la nata, ¿sí? Te recuerdo que le poníamos ahí en un bolillo, hermano, con azúcar y era verdaderamente algo riquísimo, hermanos. ¿A qué viene todo esto, hermanos? Que la ilustración que usa el apóstol hace una referencia en sentido figurado entre leche pura y la palabra que es pura. Esto es bien importante. Por eso dice la leche espiritual no adulterada, es decir, leche sin truco y sin engaño, en sentido figurado. El término espiritual apunta o hace referencia, por supuesto, a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Debemos desear la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que no está adulterada. Eso es lo que nos va a llevar al crecimiento, a la madurez espiritual que Dios desea en cada uno de nosotros, hermanos.
Los rabinos tradicionalmente se referían a la ley de Dios como la leche en sentido de su pureza. Vamos a Salmos 19:8. Los rabinos se referían a la leche en el sentido de su pureza. Salmos 19:8. Dice, los mandamientos de Jehová son, ¿qué, hermanos? Rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, hermanos, que alumbra los ojos. No lo busques, Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Hablando de esa pureza de la palabra de Dios. Hay muchos versículos más que hacen referencia. Ahora, ¿qué característica tiene un alimento adulterado, hermanos? Es que no es genuino. Es un alimento de engaño. Hoy, mucho de lo que compramos, hermanos, ¿qué creen? No es lo que es. Dice ahí, pero no es así tal cual. Ya muchas cosas, imitación o tipo esto. Hasta en los quesos, ¿no? Queso tipo esto. Pero no es lo que pensamos que es. ¿Sí? ¿Sí? Entonces un alimento, hermano, que es adulterado, que no es lo que debería ser, es un alimento que no nutre como debería de ser. Es un alimento que hasta puede ser perjudicial. Y conlleva un engaño, por supuesto. Pues sabe, tristemente así es el alimento espiritual en algunos lugares en donde se debería de predicar la palabra de Dios. Por algo está la advertencia aquí del apóstol Pedro acerca de desear, anhelar fervientemente la leche espiritual, es decir, la palabra de Dios no adulterada. ¿Cómo van a estar los niños de un futuro a un mediano plazo, hermanos? ¿Usted sabe cómo van a estar? Por ahí en la semana escuchaba un reportaje que decía, es que ya hay que tomarle la presión a los niños. Yo no sabía, le confieso, a lo mejor usted sí, pero ya hay que tomarles la presión a los niños porque ya hay problemas de hipertensión y de ¿qué cree? Y de diabetes. Por una mala alimentación. Una mala alimentación es dañina, hermanos. Y hacen advertencias grandes, hermanos. Ya compre entonces su baumanómetro para niños. ¿Hasta dónde vamos a llegar con todo esto de lo natural, hermanos? ¿Hasta dónde? Imagínense en lo espiritual. Ahí hay una repercusión tremenda en la vida del mundo, de las familias, de los hijos, de los esposos. Es algo muy fuerte, hermanos, lo que está ocurriendo. Y hoy, pues, gracias a Dios, la palabra que tenemos aquí enfrente nos recuerda esto para que pongamos atención. Amén, hermanos. Hoy los niños van a crecer débiles, sin proteína, enfermizos, con sistema inmunológico raquítico y enfermos. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Cómo van a estar las ovejas que se alimentan con un evangelio adulterado, hermanos? Un evangelio que a veces se les llega a quitar el hablar del pecado, que evitan las partes que confrontan al auditorio, que se les habla de solo amor de Dios y no se les habla de que también es un Dios justo. ¿Cómo van a crecer? No va a haber un crecimiento espiritual. Una vez alguien me decía hace muchos años, me decía, ¿sabes qué? El evangelio de Dios no debes presentarlo
hablándoles a las personas de su pecado. Escuchen. No hagas eso. ¿Sabes qué va a pasar? Los vas a tronar. Así me expresaron. Los vas a tronar y al rato, ¿sabes qué? La gente ya no va a regresar. Eso no es lo correcto ante Dios, hermanos. Eso no es lo correcto a los ojos de Dios. Se tiene que predicar la palabra tal como está. Y si el Señor me habla a mí de mi pecado y le habla a usted de su pecado, pues gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque mire, la Escritura nos enseña que Él va a venir por su iglesia. Y es una iglesia, ¿qué cree? Santa, sin mancha y sin mancha. Es la iglesia que Dios, por la cual Dios va a regresar. Y gloria a Dios cuando Dios nos hable de este y de diversos temas, porque quiere una iglesia hermosa, hermanos. Quiere una iglesia sin pecados y que se pueda despojar de aquellas cosas que no le permiten crecer espiritualmente. Le tomo 1 Pedro 1:2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y aquí está el propósito. Hay una finalidad, hermanos. ¿Para qué? Para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Aquí está el punto, hermano. Si no hay una sana doctrina, no va a haber un crecimiento espiritual, el cual Dios desea en todos y cada uno de sus hijos. Crecimiento. Ese crecer también significa agradar, aumentar el crecimiento. ¿Qué niño o niña no anhela crecer, hermanos? No que todos, ¿no? Expresan grande emoción, hermanos. Ay, mira papá, el vestido que no me quedaba. Si han tenido hijas. O mira, papá, el pantalón ya me queda. Este pantalón que me regalaron. A veces hasta marcan algún muro ahí en la casa, ¿no? Hasta fotos le tomamos. Y ya voy acá, ya voy acá. Una vez salió mi hijo bien orgulloso y bien contento que se midió. Y papá, ya te llevo al riñón, me dijo. Ay, papá, ya te llevo al riñón. Él anhelaba crecer y anhela crecer. Vamos, es algo que tienen los niños. Yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿usted desea crecer para el Señor? ¿Usted desea crecer en lo espiritual? Aliméntese de la palabra de Dios. Esfuércese por venir a los estudios, hermano. Esfuércese por venir al discipulado. Que vamos empezando con los atributos de Dios. Tal vez usted ya ha estudiado, pero ¿sabe? Nunca menosprecie ninguna enseñanza que le habla de Dios. ¿Saben por qué? Porque nunca estaremos del todo llenos del conocimiento que deberíamos tener. Amén, hermanos. Siempre va a faltar algo que aprender, porque si no, estaremos cayendo en cierta jactancia. Es decir, ya no me tienes nada más que enseñar. Cuidado con ello, hermanos. Siempre habrá algo que aprender, muchísimo que aprender, pero muchísimo acerca de Dios. De temas que incluso usted ya conoce, Dios nos sigue hablando. ¿Sabe por qué? Porque es su palabra. Y su palabra es vasta, hermanos. Y tiene muchas cosas más que Él desea que nosotros aprendamos. William Hendrickson dice: el resultado de consumir la leche de la palabra de Dios debe ser el crecimiento espiritual de los creyentes, así como una madre constantemente busca evidencias de crecimiento en su niño. Del mismo modo, Dios quiere ver un continuo crecimiento espiritual en sus hijos. Dios quiere verle crecer a usted, hermano. Dios quiere verle crecer. Dios quiere verle madurar. Dios quiere verle capacitado. Dios quiere que usted tenga más conocimiento para poder ayudar a otras personas.
Lo decíamos en la mañana en el discipulado. No podemos ayudar a una persona si no podemos decirle quién es Dios y qué puede ofrecerle Dios. Es necesario, hermanos, que nos capacitemos, porque Dios quiere, hermanos. Y la Escritura es suficiente para ello. Primera de Pedro 2:3 nos dice, si es, o sea, todo lo que estamos estudiando, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Esto es importantísimo, hermanos. Vamos a desear la leche espiritual, no adulterada, para crecer espiritualmente, si cumplimos una condición, hermanos. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Es decir, esta es una oración condicional. Son aquellas personas que han experimentado la gracia salvadora de Dios y su bondad. Por eso pueden y deben tener un deseo inmenso por la palabra de Dios y así crecer para madurez, hermano. Alguien que no es nacido de nuevo, alguien que no es creyente, que no ha gustado la benignidad del Señor, ¿sabe qué? No va a desear la palabra de Dios. Así de fuerte. No va a desear, hermano. Si usted no desea con este anhelo, con esta fuerza, la palabra de Dios, medite si usted verdaderamente está en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque como ese niño, así como nuestros hijos recién nacidos necesitaban el alimento para vivir, así también el creyente sabe cuál es el único alimento que le da vida. Amén. Si usted anhela la palabra de Dios, hermano, usted va a crecer, va a ir a Dios, va a estar escudriñando la Escritura y va a estar perseverando en la enseñanza de la palabra que el Señor ha dispuesto para esta iglesia, hermanos, para que sea esa iglesia que Dios desea y para que todos los que estamos aquí, hermanos, el día que el Señor venga por su iglesia, no quede nadie, hermanos, en esta tierra. Va a ser tremendo, hermanos, que un día usted vea que todos los hermanos se fueron y que usted entienda que se ha quedado. Hoy está tiempo, hermano, de orar a Dios y de anhelar su bendita palabra. Hoy está tiempo de la salvación. Hoy estamos aquí, hermanos. El Señor viene en cualquier momento, muy pronto. Nadie sabe cuándo. Solo que las evidencias de su palabra apuntan a que está inminente su regreso. Primero vendrá por la iglesia, así lo entendemos, hermanos. Así lo entendemos. Usted ha escuchado hoy la palabra de Dios. Usted es responsable de lo que haga con lo que el Señor hoy nos ha aconsejado. Póngase de pie, vamos a orar, por favor. Bendito Dios, hoy queremos darte gracias también por este tiempo, Señor, tiempo que nos permites exponer tu palabra. Gracias por ella, Señor, por lo que has escrito a través del apóstol Pedro, Señor, lo cual indudablemente nos confronta para que podamos dejar aquellas actitudes, Señor, incorrectas en nuestra vida. Gracias, Señor, por recordarnos el hecho de que si nos despojamos de nuestro pecado y anhelamos tu palabra, es muestra que somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que es solo a través de tu bendita palabra, no adulterada, Señor, que podemos crecer y madurar espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que así sea, Señor. Pon ese anhelo en cada corazón, en cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, aún de los pequeños, Señor. Ese anhelo, Señor, que les traerá vida eterna, Señor, para que te conozcan, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, mi Dios.
Y si hubiese alguien, Señor, que no te conoce, si hubiese alguien, Señor, que aún no ha puesto su vida plenamente en ti, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que sea tu Espíritu Santo trayendo ese convencimiento, Señor, para que tú seas su ayuda, Señor, para que tú seas esa guía, Señor, y para que también pueda anhelar, Señor, ese crecimiento que solamente tú puedes dar a tu iglesia, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, y ellas, Señor. Te pedimos también por los enfermos, Señor, por nuestros ancianos, por nuestros hijos, por cada familia, Señor, por los que hoy no pudieron hoy estar aquí, Señor. Tú sabes las razones, Padre. Sé con ellos, por favor, y ayúdanos, Señor, fortalécelos en su fe. Porque te pedimos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. El Señor te bendiga, amado hermano. No se vaya sin despedirse de su hermano.